Scott, según los documentos judiciales, me enteré de que este pequeño no había sido visto por la familia extensa ni por amigos durante bastante tiempo, algo que, según aprendí, debió haber levantado sospechas. Caden Garrett, de 7 años, fue encontrado con moretones, quemaduras y inconsciente por la policía de Indianápolis dentro de esta casa el domingo por la tarde. Su papá y la novia de su papá fueron arrestados en relación con su muerte. Bienvenida o bienvenida de nuevo y gracias por estar aquí. Soy Cassie y esto es A Wicked World. La historia que tengo para ti hoy es una que ocurrió recientemente en Indiana. Aunque aún no se han presentado cargos de asesinato en relación con la muerte de este pequeño, déjame decirte que definitivamente deberían hacerlo. Esta es la historia de Caden Garrett. Caden Rand Garrett nació el 25 de octubre de 2017 en Indianápolis, Indiana, hijo de su madre, Tamara o Tammy Mason, y su padre, Kevin Garrett. Desde sus primeros días, era evidente que Caden tenía una habilidad extraordinaria para sacar sonrisas a las personas a su alrededor. Se decía que el pequeño era inteligente, curioso, empático y cariñoso. Era un verdadero admirador de los superhéroes y le encantaba jugar videojuegos con sus personajes favoritos. Ahora, la madre de Caden, Tammy, quien según se decía era adorada por su hijo, había muerto por una sobredosis de drogas en mayo de 2022. Después de eso, Caden quedó bajo la custodia exclusiva de su padre, quien entonces comenzó a impedir activamente que Caden viera al resto de su familia, especialmente del lado materno. Ahora, los servicios de protección infantil ya estaban involucrados en la vida del niño incluso antes de la muerte de su madre. La hermana de Tammy, la tía de Caden, Jessica Ryan, dijo que tenía la impresión de que habían ido a la casa varias veces. No mucho después de la muerte de Tammy, el padre de Caden, Kevin, empezó a salir con una mujer llamada Julia Sizemore y luego se fue a vivir con ella. La pareja rápidamente terminó teniendo 2 hijas juntas y luego Julia quedó embarazada de su tercer hijo. Se decía que su relación era muy inestable, pero Julia aún vivía con Kevin la mayor parte del tiempo. También cuidaba de Caden durante el día mientras Kevin estaba en el trabajo, porque aparentemente el pequeño estaba siendo educado en casa. A las 3:42 p.m. del 22 de diciembre de 2024, solo 3 días antes de Navidad, la policía fue llamada a la cuadra 1300 de South Pershing Avenue en Indianápolis, Indiana. Cuando los oficiales llegaron, tocaron la puerta, pero se quedaron ahí parados por casi 2 minutos antes de que Kevin abriera la puerta y los dejara entrar, diciendo que necesitaban ayuda rápido. Las autoridades entonces encontraron a Caden, que no respondía, tirado en el piso de la habitación sobre su saco de dormir de Bluey. Las únicas otras cosas que se encontraron dentro de esta habitación fueron un sillón pequeño, una estructura de futón y una jaula para perro. Y solo minutos después de su llegada, los paramédicos declararon muerto en la escena al pequeño de 7 años, Kevin Garrett. Según el padre del niño, Kevin, Caden no tenía ningún problema médico, y la última vez que lo vio fue alrededor de las 9 o 10 de la noche anterior cuando llegó a casa del trabajo. Afirmó que aproximadamente entre 30 y 45 minutos antes de llamar a la policía, había tocado la puerta de Caden y encontró a su hijo sin responder. Entonces, la pregunta es, ¿por qué esperó tanto tiempo para llamar a las autoridades? El personal de emergencia notaron casi de inmediato que Caden tenía múltiples moretones, laceraciones, costras y lo que parecían ser pequeñas marcas de quemaduras en su rostro y cuerpo. También parecía estar extremadamente desnutrido y con un peso muy por debajo de lo normal. Se descubriría que tenía rigor mortis tanto en la cabeza como en la mandíbula, pero en ninguna otra parte. Luego, una médica forense descubriría moretones en el estómago, las piernas y los pies del niño. Caden también tenía múltiples rasguños, cortes y abrasiones en todo el cuerpo, de diferentes longitudes y profundidades. Su familia diría después que sus heridas eran tan graves que la directora de la funeraria sugirió que el pequeño usara ropa de manga larga. Ahora, mientras la policía aún estaba en la escena, la hermana de Kevin llegó a la casa y les dijo que Kevin le había prohibido el contacto con Caden hacía años y que no había visto al niño desde entonces.
Tampoco había conocido nunca a la novia con la que terminaba y volvía de Kevin, Julia Sizemore, pero aún así le envió un mensaje de texto en ese momento explicándole lo que le había pasado a Caden. Sin embargo, Julia negaría saber algo sobre cómo había muerto el niño. Kevin Garrett, el padre de Caden, sería llevado para ser interrogado. Y durante este interrogatorio, él le diría a los detectives que apenas había comenzado a trabajar en un nuevo empleo. Por lo tanto, él había estado fuera el día anterior, trabajando un turno de 12 horas. Kevin luego le contó a las autoridades que, una vez que regresó a casa después de su turno de trabajo alrededor de las 10 p.m., se quedó despierto hasta tarde, como hasta las 4 o 5 de la mañana jugando videojuegos. No volvió a despertarse hasta alrededor de las 2:30 de la tarde del 22 de diciembre y cuando lo hizo, tocó la puerta de Caden para levantarlo y que se bañara. Sin embargo, después de no recibir respuesta, le dijo a las autoridades que fue a su propio cuarto para cambiarse y fumar un cigarro. Luego, regresó al cuarto de Caden aproximadamente una hora después, donde lo encontró acostado sobre su saco de dormir sin reaccionar. Además, según el padre, la última vez que el pequeño había ido al médico fue aproximadamente 2 años antes. Y en ese momento, Caden pesaba cerca de 50 libras. Luego admitió a la policía que, solo unos días antes de la muerte del niño, él pesaba cerca de solo 30 libras. En un intento pésimo de explicar la pérdida de peso del niño, Kevin les dijo a los detectives que Caden en realidad había estado enfermo durante aproximadamente un mes antes, alegando que no quería comer ni beber nada. Él afirmó que tenía que forzar a Caden a comer solo para que comiera algo. Pero aunque dijo que Caden había estado enfermo durante un mes, Kevin también mencionó que aproximadamente 3 semanas antes, Caden había estado portándose muy mal. Y él creía que Caden en realidad había bebido algunas sustancias químicas, ya que el padre notó que las botellas se habían estado vaciando poco a poco. Aunque Kevin dijo que en realidad nunca vio a su hijo beber ninguno de ellos. Luego, cuando le mostraron a Kevin fotos del cuerpo de Caden tomadas en la escena, él afirmó que en realidad Caden había sido quien se causó los moretones y marcas en su cuerpo. Dijo que durante las últimas semanas había estado haciendo berrinches muy fuertes y se tiraba al suelo. Pero ten en cuenta que él estaba enfermo y no comía nada. Entonces, ¿cómo tenía la energía para seguir haciendo esos berrinches como decía Kevin? Según Kevin, había planeado llevar a su hijo al hospital, pero al final tenía demasiado miedo de lo que el personal médico pudiera pensar. Así que, al final, simplemente no lo hizo. Kevin además le dijo a las autoridades que a veces le daban nalgadas a su hijo como forma de castigo. Y cuando le preguntaron sobre las marcas de quemaduras que habían descubierto en el cuerpo de Caden, Kevin dijo que creía que se debían a que Caden dormía cerca de las rejillas de calefacción en su habitación. Pero el forense les dijo a los investigadores que el calentador pudo haber causado algunas de las lesiones, posiblemente, pero no todas. Luego, cuando le preguntaron a Kevin sobre la jaula para perros que encontraron en la habitación de Caden, él dijo que era porque en realidad habían tenido unos cachorros unos meses antes. Ahora, su novia Julia Sizemore sería arrestada el mismo día después de que la encontraran hospedándose en un hotel de estadía prolongada cerca del Aeropuerto Internacional de Indianápolis. Cuando la interrogaron, Julia afirmó que se había mudado a la casa en la avenida Pershing aproximadamente 7 meses antes. Según ella, había tomado a sus hijas y se había mudado recientemente porque Caden se había estado comportando de manera extraña con las niñas. Julia dijo que a veces se quedaba en hoteles con sus hermanos, pero luego regresaba a visitar a Caden y Kevin los fines de semana y a veces durante la semana. Al principio, Julia dijo que la última vez que había visto a Caden fue aproximadamente una semana antes, cuando lo estuvo cuidando, y en ese momento él parecía estar bien. Pero después admitió que la última vez que había visto al niño fue el 21 de diciembre cuando se quedó a pasar la noche. Julia continuó diciéndoles a los detectives que había planeado buscar ayuda para Caden, pero no porque estuviera perdiendo mucho peso, sino porque creía que el niño de 7 años tenía una enfermedad mental, o al menos TDAH, ya que nunca podía quedarse quieto. Tiene 7 años, tal vez por eso. Según ella, Caden era un niño muy hiperactivo, pero era feliz y cariñoso cuando quería serlo. También le dijo a la policía que a él no le gustaba bañarse y que no comía alimentos, solo tomaba líquidos. Ella afirmó que en realidad había sido ella quien llevó a Caden a su última cita con el médico, que según ella fue 1 año y medio antes. Y en ese momento él pesaba 45 libras. Luego, cuando le mostraron a Julia fotos del cuerpo demacrado de Caden que habían sido tomadas en la escena, ella dijo que le había dicho a Kevin que lo llevara al hospital, pero el padre se negó.
También dijo que nunca había visto a Kevin golpear a Caden, pero sí había visto al pequeño hacer varios berrinches en los que se tiraba al suelo, y esto había provocado muchas de sus lesiones. Estos imbéciles siempre le echan la culpa al niño. Cuando la policía le preguntó a Julia por qué nunca había llevado a Caden al hospital, ella dijo que aunque había expresado sus preocupaciones, no quería involucrarse en los asuntos personales de Kevin. Hola, ahora eso también es asunto tuyo. Luego, cuando le preguntaron si llevaría a sus propias hijas al hospital si estuvieran en la condición en la que estaba Caden, ella dijo que por supuesto que lo haría. Las autoridades habían hablado con otros miembros de la familia de Caden, y uno de ellos se presentó y dijo que había hablado con Julia el 22 de diciembre, poco después de la muerte de Caden. Durante esta conversación, Julia les había dicho que el día anterior Caden había estado bebiendo químicos. Y él le había dicho a Julia que la razón por la que estaba haciendo esto era para poder ir a ver a su madre, quien, déjame recordarte, está muerta. Julia luego le dijo al familiar que después de que Caden había bebido estos químicos, no podía mover las piernas, así que el niño se quedó en su cuarto el resto del día. Pero aún así, después de que esto pasó, Kevin creía que su hijo solo estaba mintiendo sobre su condición. Según el relato que el familiar dio a las autoridades, Julia había entrado al cuarto de Caden alrededor de las 2 p.m. el 22 de diciembre. Y cuando lo hizo, encontró al niño sangrando por la nariz y la boca, así que gritó por Kevin. El padre entonces entró al cuarto y tocó a Caden, quien estaba frío al tacto. Así que decidió que era buena idea tomar el cuerpo del niño y ponerlo sobre un calentador para calentarlo. Kevin entonces le dijo a Julia que se llevara a sus 2 hijas y se fuera por miedo a que los servicios de protección infantil vinieran y se las llevaran. Por eso ella huyó al hotel. Tanto el padre de Caden, Kevin Gabrett, de 26 años, como su novia de 20 años, Julia Sizemore, fueron acusados de negligencia, que resultó en la muerte, privación ilegal de la libertad, agresión y 3 cargos de negligencia contra un menor bajo su cuidado. Cargos por Caden y las 2 hijas de la pareja. A cada uno se le fijó una fianza de $100,000, lo que significa que solo necesitan cubrir una garantía del 10% de esa cantidad, o sea, $10,000. Y déjame recordarte que en el momento de su arresto, Julia estaba embarazada del tercer hijo de la pareja. Se dice que tanto Kevin como Julia tienen antecedentes penales extensos. Y antes de que Caden fuera encontrado muerto el 22 de diciembre, hubo otras situaciones, incluidas situaciones relacionadas con el niño, en las que estuvo involucrada la policía. El 20 de marzo de 2021, los agentes del sheriff del condado de Hendricks respondieron a un reporte de un niño que necesitaba ayuda en un Walmart local. Según un informe policial, tanto un hombre como una mujer fueron señalados como sospechosos. Aunque esto fue antes de que Kevin y Julia estuvieran saliendo, así que supongo que la mujer en realidad era la madre de Caden, Tammy. La tía de Caden confirmaría que tuvo que ir a recoger al niño ese día. Luego, el 24 de septiembre de 2022, la policía de Indianápolis realizó una parada rutinaria de tránsito después de que un vehículo se pasó un semáforo en rojo. Dentro del vehículo, la policía encontró a Julia, quien hablaba arrastrando las palabras y apestaba a alcohol. Ella también admitió que había estado bebiendo. En ese momento, Caden estaba en el asiento trasero y más tarde sería entregado a su familia. Julia, por otro lado, fue arrestada y acusada de conducir un vehículo motorizado bajo los efectos del alcohol, así como de poner en peligro a un menor. Luego, el 4 de junio de ese mismo año, la policía de Indianápolis fue llamada a la casa por un altercado doméstico. En el informe policial, su padre, Kevin, aparecería como la víctima, y otro hombre fue señalado como el sospechoso, con al menos 4 testigos, aunque no hay más detalles sobre ese incidente en este momento. Un vecino de toda la vida que vive al final de la calle de la casa de la familia dijo que a menudo ayuda a otros residentes con el cuidado de sus jardines, pero que a menudo encontraba extrañas sus interacciones con Kevin y Julia. Otros vecinos decían que la pareja era muy reservada y que solo los veían afuera unas cuantas veces paseando a un perro. De hecho, no tenían idea de que siquiera tuvieran a un niño pequeño bajo su cuidado. Como puedes ver en las fotos, el exterior de la casa también era un completo desastre.
Ahora, aparentemente, la abuela de Caden, cuyo nombre era Ann Talby, había fallecido poco después de que su madre, Tammy, muriera. Y se dice que Ann en realidad vivía en la casa con Kevin y Julia en ese momento. Según la familia, Ann había tenido una discusión con Julia y poco después, la anciana se cayó accidentalmente por las escaleras y se rompió el cuello y la espalda. Esto hizo que otros miembros de la familia sospecharan mucho sobre las circunstancias, creyendo que Julia posiblemente empujó a la abuela por las escaleras. Aunque por ahora, estas solo son acusaciones. Según otro miembro de la familia, que no ha sido identificado y que había estado viviendo en la casa en algún momento de 2024, él nunca vio que golpearan a Caden, pero sabía que los castigos del niño consistían en que Caden se quedara parado en la esquina durante horas y no le daban de comer. Este miembro de la familia también dijo que podía notar que Caden le tenía miedo tanto a su padre como a Julia. A menudo, este miembro de la familia alimentaba a Caden porque el niño tenía mucha hambre, y eso enojaba a Julia y a Kevin. El familiar también le compró una cama a Caden porque, según él, antes de eso no tenía cama. Otros también han dicho que no había regalos de Navidad bajo el árbol para Caden, solo para las dos niñas. Ahora, el hermano de Julia y la novia del hermano habían estado viviendo en la misma casa que Caden, aunque no se sabe si ese es el mismo familiar que dio esa información. Sin embargo, se dice que el hermano de Julia y la novia se mudaron de la casa solo una semana antes de la muerte de Caden. Entonces, ¿por qué no habían reportado que el pequeño claramente estaba siendo abusado y descuidado? En los meses y semanas previos a su muerte, Kevin y Julia habían sido vistos en público en un Kroger y en un Walmart con sus dos niñas, pero no con Caden, lo que llevó a la gente a sospechar que lo habían dejado en casa, encerrado en su habitación. Ahora, cuando la madre de Caden, Tammy, falleció en mayo de 2022, su tía, Jessica Ryan, intentó obtener la custodia del pequeño. Sin embargo, no tuvo éxito porque, según los servicios sociales, no había pruebas suficientes de que él estaría mejor viviendo con ella que con su propio padre. Aunque parece que Kevin solo quería la custodia de su hijo porque Caden empezó a recibir dinero del seguro social después de que Tammy murió. Y hablando de la muerte de la madre de Caden, Tammy, según los familiares, Kevin llegó tarde a su funeral. Y cuando por fin llegó, tenía chupetones en el cuello, lo que significa que probablemente ya estaba saliendo con Julia. Tammy murió el 22 de mayo de 2022. Y según el perfil de Facebook de Julia, ella empezó a salir con Kevin aproximadamente un mes después, el 29 de junio. Los familiares de Tammy y Caden han dicho que Tammy tuvo una sobredosis mientras consumía drogas con Kevin y Julia y que la pareja esperó un tiempo antes de llamar al 911. Además de todo eso, se decía que Julia odiaba a la mamá de Caden y hablaba mal de ella incluso después de que falleció. Se inició un memorial afuera de la casa donde Caden había vivido para recordar al pequeño que perdió la vida de manera tan cruel ahí. El funeral de Caden se llevó a cabo en privado el 2 de enero de 2025. Su familia ahora también está tratando de que se apruebe la ley de Caden en Indiana, la cual hará que la seguridad infantil sea la consideración principal en las disputas de custodia de menores y requerirá que jueces y personal de la corte reciban capacitación sobre temas de violencia familiar. El 30 de enero de 2026, tanto Kevin como Julia aceptaron acuerdos para declararse culpables de un cargo por delito grave, cada uno por negligencia hacia un dependiente con resultado de muerte. Como parte de estos acuerdos, no serían acusados de asesinato por la muerte de Caden. También se retiraron sus cargos de agresión y privación ilegal de la libertad. Durante la audiencia de sentencia de Kevin y Julia, que tuvo lugar el 23 de febrero, la familia de Caden se presentó usando camisetas con la foto del pequeño en ellas. Tanto Julia como Kevin se disculparon por la muerte de Caden, pero parecían carecer de sinceridad. La pareja finalmente fue sentenciada a cumplir 30 años en prisión. Los oficiales y detectives observaron que Caden tenía abrasiones y oscurecimiento en el rostro, múltiples moretones, laceraciones, costras y pequeñas marcas de quemaduras en el cuerpo y la cara. El forense determinó que Caden murió a causa de múltiples lesiones por traumatismo contundente, complicadas por desnutrición.
El padre del niño, Kayden Gavaretti, y su novia Julia Sizemore evitaron cargos de asesinato mediante un acuerdo de culpabilidad por negligencia hacia una persona dependiente con resultado de muerte. Kevin y Julia ambos sabían que era un niño, sabían que era pequeño y vulnerable, se suponía que debían protegerlo y en cambio ambos se convirtieron en las mismas personas de las que él necesitaba protección. Y por culpa de ambos, él ya no está y eso es algo que nunca se podrá deshacer. Nuestra familia lo habría recibido en nuestro hogar con los brazos abiertos, rodeado de amor, cuidado y protección. Hice muchos intentos de acercarme y mis llamadas no fueron respondidas. Pedí repetidamente que Kayden viniera a quedarse con nosotros, solo para que me dijeran que estaba en problemas. ¿Qué tipo de problemas podría tener un niño de 7 años? Él solo era un niño lleno de luz, risas e imaginación. Doctor Vino, lamento lo que pasó. Nunca debió haber pasado. Lamento lo que pasó. ¿Qué pasó? Nunca debió haber pasado. Eso es todo. Disculpas cortas e idénticas y sentencias de prisión idénticas de 30 años. Así que si te gusta el True Crime y quieres escucharme contarlo, no olvides darle clic al botón de suscribirte aquí abajo. Y activa las notificaciones también para que sepas cuando subo un nuevo video, que es al menos 3 veces por semana. Gracias por ver A Wicked World. Hasta la próxima. Cuídense, chicos. Adiós. Gracias a todos los patrocinadores de A Wicked World. Ahora, hay aún más de A Wicked World en Patreon, así que échale un vistazo en patreon.com/awickedworld o usa la aplicación de Patreon. Tendrás acceso a videos exclusivos cada mes y mucho más. Cualquier apoyo realmente ayuda a asegurarnos de que las víctimas nunca sean olvidadas y a resaltar las deficiencias de la sociedad asociadas con cada caso. ¿Tienes alguna sugerencia para una historia que te gustaría que cubriera? Si es así, mándame un correo electrónico a wickedworldtruecrime@gmail.com.